Es de profunda alegría estar una vez más delante de vosotros en esta hora. Muy agradecido a nuestro Dios porque nos da una bella oportunidad más de poder seguir estudiando esta valiosa doctrina fundamental, la doctrina del santuario. El día de hoy vamos a continuar ya en la lección número 30, el estudio número 30 de esta valiosa serie de la verdad del santuario, que es una doctrina fundamental para el pueblo de Dios en este tiempo final. Para el día de hoy, el título de nuestro estudio es Vislumbres del Evangelio en el altar del holocausto o el altar del matadero. Ya entonces este valioso estudio nos vamos a dedicar a estudiar el altar del holocausto y a descubrir la profundidad del evangelio que nos enseña este valioso estudio. Por eso quiero que con cada uno de vosotros en esta noche, que la palabra de Dios pueda ser una bendición también para los hermanos y todos los que estamos en contacto en este momento, y para los hermanos que posteriormente van a poder ver este estudio, esta grabación. En verdad, el altar del matadero tiene como base bíblica el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, por supuesto. Pero empecemos en el Antiguo Testamento, según el libro de Éxodo, capítulo 27 y el versículo 1. Dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Qué importante. Aquí tenemos entonces la base bíblica que nos describe de una manera categórica que el altar era cuadrado y por los 4 lados tenía la misma dimensión. Además también era alto y medía, dice, 3 codos de alto. Es interesante entonces aquí poder ver en esta hora, en esta noche, esta valiosa simbología del Evangelio eterno, ilustrado pues en este símbolo, el altar del holocausto. Miren, la inspiración dice, sustenta este estudio diciendo así: en el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor. Esto fue, pues, durante, podemos decir, 4000 años, ¿no?, de historia. Y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. O sea, además de que era cuadrado, tenía en las 4 esquinas, tenía un cuerno, 4 cuernos. Y allí también se rociaba o se untaba con sangre. Ya entonces aquí tenemos el espíritu de profecía que nos indica también, nos da pautas cómo era el altar de bronce, el altar del holocausto, y dice que en ese altar se consumían todos los sacrificios. Sabemos nosotros que en ese altar pues se habían quemado miles de animalitos, miles de animales limpios que simbolizaban a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y allí se consumían pues con fuego. Bien, hasta el sacrificio de Cristo, o sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él se presentó a la cruz, en la cruz del Calvario, continuamente estaba encendido el altar del holocausto allí en el atrio, con fuego que vino del cielo. O sea, allí no lo prendieron pues con algún fósforo, algún eslabón o fuego terrenal, no. El fuego vino del cielo. Y por lo tanto, los encargados pues del santuario, especialmente los sacerdotes que ministraban en el santuario, ellos cuidaban ese fuego, esas brasas, ese fuego que vino del cielo, que no se apague.
Y así continuaban pues en los servicios que se presentaban en el atrio, en las ofrendas, tanto de la mañana como de la tarde, y las ofrendas que traían los pecadores durante el día, ese mismo fuego los consumía. O sea, fue durante cientos de años que permaneció el fuego prendido en el altar del holocausto. Ya fue continuo el fuego allí en el altar hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario y dio fin a esta simbología evangélica. Por ejemplo, miren, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 28 y el versículo 3, dice: les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos de un año sin defecto cada día como holocausto continuo. ¿Ve? Esto confirma lo que estoy diciendo, que continuamente estaba allí el altar del holocausto y allí había fuego, y por lo tanto los sacerdotes presentaban 2 corderos cada día. Lo presentaban a la mañana al empezar el día y lo presentaban a la caída de la tarde. Además, durante el día, en ese altar del holocausto, también se consumían las ofrendas que traían las personas que reconocían que son pecadores, y allí en todo un ceremonial, un ritual que se celebraba, también se consumían allí en el mismo altar. Por supuesto que un cordero o un toro que se presentaba allí en holocausto no duraba pues como el fuego que nosotros ahora tenemos. Para que se consuma un altar, así en un altar necesitamos una camionada de leña para que pues un toro termine hecho humo. Pero en ese altar un toro se consumía pues en minutos, porque otro pecador estaba esperando su turno para también sacrificar, presentar allí su ofrenda en armonía pues con la ayuda del sacerdote. Entonces aquí está diciendo que cada día había un holocausto continuo allí en el altar del matadero, el altar del holocausto. Es importante, estimados hermanos, y los que están escuchando en esta noche, analizar que al ingresar por la puerta del atrio, lo primero que se veía en el altar, o sea, era el altar del holocausto, ese altar grande que medía 5 codos cuadrados, 5 codos por cada lado, y 3 codos de altura. Era grande, por supuesto, se necesitaba así este tipo de tamaño, este tipo de altar, porque allí se sacrificaban bueyes, se sacrificaban machos cabríos, se sacrificaban corderos, pero también allí mismo en ese altar se sacrificaban y se presentaban en holocausto aves, como ser los palominos y las tórtolas, según las Sagradas Escrituras. Entonces el altar del holocausto medía pues 5 codos y 3 codos de alto. Por supuesto que si nosotros analizamos los escritos de los grandes historiadores del Antiguo Testamento, había 3 tipos de codos. Fíjese, según la literatura antigua, según los historiadores antiguos, por ejemplo, el historiador Plinio, ¿no? Fue un historiador. Él comenta en sus escritos que había 3 tipos de codo. Había un codo común que medía 45 centímetros. Había otro tipo de codo que se llamaba el codo de hombre, que medía de 50 a 55 centímetros, y el codo especial que medía 60 centímetros. 3 tipos de codos, 3 dimensiones. Por lo tanto,
El tabernáculo y todos los utensilios simbólicos que había allí fueron construidos, se construyó en base al codo especial, que medía 60 centímetros. Quiere decir que el altar del holocausto medía 3 metros cuadrados y medía pues 3 metros de altura. O sea, medía 3 metros de ancho cuadrado y medía 1,80 m de alto. O sea, 3 codos, 6 por 3 son 18, 1,80 m. Quiere decir que este altar era de suficiente tamaño para ofrecer todas las víctimas que allí pues se convertían en humo, en holocausto que ascendía al cielo, porque el holocausto se presentaba a Jehová Dios. Entonces allí tenemos que este altar y todas las cosas, todas las medidas que se utilizaron en la construcción del santuario, pues eran de acuerdo a la medida especial, porque justamente la orden de construir el santuario no lo dio un hombre, sino lo dio el mismo Dios. Le dijo a Moisés: haz toda la construcción de acuerdo al modelo que se te ha mostrado en el monte, o sea, de parte de Dios. Fue en el monte Sinaí que durante los 40 días de estadía de Moisés en el monte, el Señor le indicó todas las medidas y todos los detalles de la construcción del atrio y del santuario, del tabernáculo. Entonces ya hemos visto pues los 3 tipos de medida. Entonces todo ser humano tenemos el deber de entender que toda víctima que se sacrificaba en el altar del holocausto representaba a Cristo como la ofrenda encendida delante de Dios. Es interesante que todo ser humano que ahora vivimos en la tierra y tenemos a nuestro alcance las Sagradas Escrituras, ya que las Sagradas Escrituras pues se han impreso casi en todos los idiomas del mundo, todo ser humano al tomar las Sagradas Escrituras, la Biblia, tenemos ese deber de entender que todas las víctimas que morían eran sacrificadas allí en el altar del holocausto y se convertían en humo, pues representaban a Cristo como la ofrenda encendida delante de Dios para que nosotros seamos salvos. O sea, gracias a esta valiosa ofrenda encendida, el Hijo de Dios se cancela la culpa de nuestros pecados y es la única posibilidad de que el pecador arrepentido tenga paz con Dios. Paz con Dios, como dice pues, comenta el Nuevo Testamento en la carta a los Romanos capítulo 5 y el versículo 1, diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Este mueble grande, manchado con sangre, a cada momento del día, era una figura innegable de la cruz del Calvario. O sea, ese altar que estaba manchado con sangre, porque cada pecador que traía su ofrenda, después que derramaba su sangre y se juntaba en un pocillo, el sacerdote untaba todos los sacrificios, de todos los sacrificios, untaba con sangre en los 4 cuernos del altar. Por lo tanto, este altar, este mueble, estaba manchado con sangre a cada momento, porque todos los días continuamente esa cantidad de israelitas que iban por el desierto y luego cuando se establecieron eran pues aproximadamente más de 2 millones. Cada día ellos traían su ofrenda, porque en el Antiguo Testamento
cada persona que cometía un pecado nunca era perdonado, salvado, a menos que trajera su ofrenda por causa de su pecado, de acuerdo a su economía. O sea, nadie podía presentarse solo con sus manos y su buena cara. A todos se le obligaba, según la ley, traer pues su ofrenda, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no había y ni hay remisión de pecados. Quiere decir que en el Antiguo Testamento pecar era demasiado caro, como lo es también para nosotros. Porque cada vez que nosotros voluntariamente pecamos, es como si nosotros crucificáramos de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese altar manchado con sangre a cada momento del día era una figura innegable, decíamos, de la cruz del Calvario, donde murió el Cordero de Dios para salvar al mundo de la maldición que pesa sobre nosotros por la transgresión, por ser transgresores de la ley de Dios, y también de la condenación por cometer pecado. Tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque así confirma el Nuevo Testamento. En la carta a los Gálatas, capítulo 3 y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Ve? Entonces aquí confirma la palabra de Dios que Cristo, gracias a esa ofrenda perfecta que se presentaba allí, que se presentó en la cruz del Calvario, y Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición. O sea, Él quiere decir que Él fue la ofrenda perfecta por causa de nuestro pecado. O sea, desde la caída en pecado de nuestros primeros padres, remontémonos allá al Edén, desde ese día que ellos se desviaron y cometieron transgresión de la ley de Dios, murió un cordero en nuestro lugar. Desde este día en el Antiguo Testamento, durante 4000 años, se derramó sangre de animalitos por todo lugar para limpiar simbólicamente de la culpa del pecado, pero al pecador arrepentido, al pecador que está dispuesto a convertirse y aceptar la gracia de Dios manifestada pues en la ofrenda perfecta del Hijo de Dios. Así que así ha transcurrido durante 4000 años de historia hasta la muerte de Cristo. Ahora, pero aquí debemos nosotros preguntarnos, ¿cuál era el propósito de tanto derramamiento de sangre durante 4000 años? O sea, la sangre de los animales se derramó como agua, como chorros de agua. El propósito era enseñar a la gente en el Antiguo Testamento y enseñarnos a nosotros que solo la justicia de Cristo nos puede salvar. O sea, cuando el pecador miraba al altar del matadero, allí en el santuario, ahora nosotros tenemos que mirar a la cruz del Calvario, donde hace 2000 años fue sacrificado el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. O sea, el Espíritu Santo es allí cuando nosotros miramos a través de la fe a la cruz del Calvario, donde se consumó pues nuestra salvación. El Espíritu Santo nos ilumina la mente para ver 5 cosas fundamentales antes de ser salvos. O sea, nosotros, cuando por ejemplo vemos que los israelitas, cuando llegaban al santuario, antes de entrar por las puertas del santuario, lo primero que se veía allí era el primer mueble, el altar del holocausto. Ya entonces nosotros también, si nosotros queremos la salvación eterna, esa salvación que no lo ganamos, no lo alcanzamos, no lo logramos, sino esa salvación que podemos recibirlo, lo primero para poder recibir la salvación, nosotros
a través del Espíritu, a través de la palabra, nos induce a comprender y mirar primero la obra perfecta de Cristo y lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Pero antes, al ver la cruz del Calvario, tenemos que entender 5 cosas fundamentales para que nosotros seamos salvados según las Sagradas Escrituras. O sea, al mirar el altar del matadero o del holocausto, el Espíritu Santo primero nos muestra la ley que ha sido transgredida y que demanda la muerte eterna del transgresor. Según la carta a los Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo primero que tenemos que reconocer, las demandas de la ley de Dios. O sea, no solamente debemos verlo la ley desde el punto de vista una letra, código, sino primero al ver la obra perfecta de Cristo, el sacrificio cruento que Él sufrió por causa de nuestros pecados, nosotros tenemos que reconocer primero que la ley tiene demandas y que la ley demanda la muerte del transgresor. Es el primer paso que el creyente tiene que dar, pues, para recibir la salvación. Un reconocimiento que la ley ha sido transgredida. De lo contrario, no hay salvación. Además, y cuando vemos la víctima sobre el altar de matanza, sobre el altar del holocausto, allí ensangrentada, y en las contorsiones de su agonía, contemplamos la obra sustitutiva del Hijo de Dios, que entregó su vida para cumplir con todo lo que la ley de Dios demanda. O sea, el segundo paso que debemos reconocer, la obra perfecta de Cristo. Qué importante que en el altar del holocausto tenemos enseñanzas profundas, extraordinarias del evangelio de nuestra salvación. Además, en ese momento el pecador, mediante la fe, ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima inocente y llorando confesaba su pecado que había cometido y le transfería sus pecados simbólicamente sobre la cabeza del animalito. O sea, quiere decir que esa ceremonia era una ceremonia sumamente penosa. Quiere decir que en tercer lugar, el pecador tenemos que creer, aceptar y recibir la obra perfecta que Cristo desarrolló a nuestro favor. O sea, estamos estudiando vislumbres del evangelio, pues en el altar del matadero, en el altar de matanza o el altar del holocausto. Y aquí vemos el punto número 3 al mirar justamente y contemplar profundamente el evangelio en ese mueble. Además, luego el pecador tomaba el cuchillo y con su propia mano degollaba a la víctima sustitutiva, que podría ser un toro, un macho cabrío o tal vez un cordero, 2 palominos o una tórtola. Entonces, en este símbolo, el pecador veía mediante la fe a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Es así como el pecador comprendía que la paga del pecado es demasiadamente caro. El primer sacrificio, dice la inspiración, que fue para Adán, allá en el paraíso, una ceremonia sumamente penosa. O sea, en cuarto lugar podemos comprender que el pecador comprendía que la paga del pecado es muerte. Por eso que esa ceremonia era una ceremonia sumamente dolorosa para el pecador que día a día traía su ofrenda. El que traía su ofrenda tendría que dar todos esos pasos para que sea beneficiado con la salvación que por gracia de Dios lo recibimos. Además, también con sus propios ojos allí presente, el pecador que traía su ofrenda veía el fuego que vino del cielo
y en pocos minutos la víctima se convertía en humo a la vista del pecador. Él lo veía allí como en pocos minutos el fuego lo consumía y todo se hacía humo. Así el penitente pecador entendía el juicio divino. El juicio divino contra el pecado. Y que si el pecador se aferraba a su pecado, sería consumido en el día final. Porque según el libro de Apocalipsis 20:15 está escrito: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y allí el profeta Malaquías dice en su libro que no quedará ni raíz ni rama. Quiere decir que el quinto paso, al ver allí el altar del holocausto, nosotros tenemos que comprender que la redención implica la eliminación del pecado en el día final. O sea, será eliminado el pecado como principio maligno, como naturaleza maligna, ese intruso, pues, que se ha arraigado de las mentes de los seres humanos después del pecado de todos, en el día final será hecho humo, dejará de existir para siempre, aún el autor del pecado, que es Satanás. Entonces hemos contemplado estos 5 pasos que nosotros debemos dar al estudiar, pues, evangélicamente el altar del holocausto, y así recibir, pues, la bendición de nuestro Dios. O sea, el fuego en el altar del holocausto significa la consumación final del pecado. Y esto lo confirma la palabra de Dios diciendo: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, el pecador, cuando veía que su ofrenda se hacía humo, él entendía que en el día final el pecado será, pues, exterminado. Pero también entendía, y entendemos ahora, que si nos aferramos al pecado y nosotros le acariciamos el pecado, despreciamos la justicia de Cristo, en el día final seremos también consumidos juntos con el pecado. Carta a los Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. O sea, la muerte de Cristo justificó las demandas de la ley de Dios. O sea, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó nuestra deuda. Esa deuda que nosotros tenemos frente a la ley de Dios, que la paga es muerte. Él tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Ahora tenemos una deuda pagada. Eso presenta la palabra de Dios. Estimados hermanos, la buena noticia del Evangelio es que la consumación final de la víctima no solamente indicaba el juicio final, sino también el sistema ritual presenta la obra sustitutiva del Hijo de Dios, que Él, pues, vino a este mundo y Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, porque este texto que acabamos de leer dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, mediante la fe. Bien, entonces, el espíritu de profecía confirma este punto diciendo: el pecador puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley y del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. Esto confirma la palabra de Dios. Toda esa obra, todo ese ritual que se practicó durante cientos de años en el altar del holocausto, representaba la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice que el pecador únicamente puede ser salvado, podemos ser salvados de la culpabilidad del pecado y de la condenación de la ley, de las transgresiones a la ley, solo en virtud de los sufrimientos
todo el proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo durante los juicios, durante la vía dolorosa, durante los azotes que él soportó y durante la agonía, pues, cuando clavadas las manos lo levantaron en la cruz del Calvario y allí varias horas de agonía y sufrió y murió. Entonces, en virtud de esos méritos, nosotros podemos ser salvos, podemos recibir la salvación. En conclusión, hoy hemos empezado a estudiar la simbología del altar del holocausto, el altar de matanza, y hemos entendido que no estuvo, pues allí no fue puesto de lujo, no era un adorno, no era una casualidad que estaba puesto allí el altar del holocausto al ingresar por la puerta del atrio, sino que representa la perfecta obra que Cristo desarrolló en la cruz del Calvario a nuestro favor. Debemos verlo nosotros y estudiarlo desde ese punto de vista, como algo favorable, algo extraordinario para nosotros, que hoy las puertas de la salvación la tenemos abiertas. El altar del matadero existió durante 4000 años en la tierra. Hay que recordar eso. 4000 años sucedió, pasó, que ese altar del matadero donde se sacrificó el primer cordero fue sobre un altar. Allí sacrificaba día a día Adán su cordero. Allí sacrificaba también, dice Abel, sacrificaba también corderos. Y durante 4000 años se derramó la sangre de esos animales limpios como agua, para dejarnos una lección objetiva a nosotros, que solo la justicia de Cristo puede salvar al pecador arrepentido, para dejarnos una enseñanza contundente, que la sangre de Cristo es el único mérito para nuestra salvación. Ningún ser humano podrá entrar por los portales de la ciudad celestial a menos que humillado y con toda seguridad acepte, crea y reciba la obra que Cristo desarrolló por nosotros y que estaba ilustrado allí en la muerte de esos animalitos en el altar del holocausto, y lo que simbolizaba justamente ese mueble cuadrado que medía 3 metros al cuadrado por 1,80 m de alto. Así que, estimados hermanos, que Dios en su gracia, mediante su Espíritu, nos capacite cada vez mejor para poder ver el Evangelio en todos los objetos, en todos los enseres de la doctrina del santuario, y así tener la seguridad de nuestra salvación como un don, como un regalo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Pero quiero concluir esta exposición, que ha sido corta en esta noche, con un momento de oración. Os invito, pues, para que juntos podamos elevar nuestra alma en gratitud a nuestro Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, venimos agradecidos en esta noche, una vez más, porque nos has dado a comprender una lección más de tu santa palabra. Gracias por la doctrina del santuario. Gracias por esta simbología perfecta, Señor, que has dejado registrado en tu santa palabra, para que nosotros podamos escudriñar la verdad del Evangelio y así podamos conocer y que también podamos aceptarlo y podamos, Señor, nosotros aplicarlo a nuestra vida. Y ayúdanos también para ser, Señor, portavoces de tu palabra y que podamos anunciarlo y que podamos defender tu verdad, Señor, en este tiempo final. Que tu Santo Espíritu nos ilumine cada vez mejor, y pido una bendición, Señor, para todos tus hijos que en esta noche han escuchado tu santa palabra. Capacítalos, Señor. Sálvalos, Señor Jesús. Sálvanos en esta noche. Perdónanos todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por ser incrédulos, porque a veces no creemos, Señor, en tu verdad, en tu santa palabra. Que tus ángeles nos guarden en esta noche y tu bendición nos acompañe. Oramos
en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.